vamos a empezar un tema nuevo. Estamos continuando dentro de memoria y vamos a empezar memoria virtual. Para lo cual vamos a tener que hacer toda una introducción donde vamos a ver de dónde viene, cuál es el criterio, por qué surge la memoria virtual, cuáles son las ventajas que tiene, etc. Recordemos primero que la memoria virtual como concepto ya es de la década del 70. O sea, estamos hablando de un concepto que tiene más de 40 años de existencia. Como ya dijimos varias veces, las primeras computadoras tenían muy poca cantidad de memoria y ya para fines de la década del 70, principios de la década del 80, la cantidad de memoria RAM creció en forma significativa. Sobre todo en los mainframes, en los sistemas principales. A mediados de la década del 70 ya nace Unix con una tecnología de 32 bits. El mundo de la computación empieza a perfilarse hacia lo que pasa luego en la década del 90, la gran explosión de la informática en todos los planos. El desarrollo de software en la década del 60 y la década del 70, con la capacidad de memoria muy reducida, obligaba a todos los programadores a trabajar bajo un criterio muy explotado por Unix, que era el de procesos cooperativos. Muchos procesos, chiquitos cada uno de ellos. Cuando decimos chiquitos estamos hablando de procesos de 16K, 20K, 30K. O sea, un listado era un programa. Si yo tenía un sistema de sueldos y jornales, por ejemplo, el sistema de sueldos y jornales de mi consultora, en principio de la década del 80, tenía 32 programas. Contabilidad también, contenía cerca de 40 programas, porque cada listado era un programa aparte. Cada función era un programa aparte. Había un programa principal, típicamente el main, se llamaba sueldos o se llamaba conta, y ese programa lo único que hacía era un menú con todas las opciones. Y cuando uno tomaba una de esas opciones, lo que hacía era cargar el próximo programa. Entonces los programas compartían, ya lo vimos en su momento, en procesos vía shared memory, vía buzón, etc. Y eran todo un conjunto de programas pequeños. Cuando ya en la década del 80 pasamos a tener computadoras de 512 o hasta 1 mega de RAM en el mundo de las mini computadoras, el mundo del mainframe se llegaba a tener 2 megas de RAM, lo cual era una monstruosidad, una cantidad de memoria. Entonces encontramos una solución a un problema de mantenimiento que teníamos cuando teníamos un gran paquete de pequeños programas. Y el problema era el siguiente, era un problema de mantenimiento. Típicamente cada programa utilizaba un conjunto de librerías, rutinas, etcétera, pequeñas. O sea, por ejemplo, una rutina muy sencilla podía ser la rutina si no. Era una función que mostraba en el último renglón de la pantalla un texto que venía como parámetro y al lado una S/N. Se invocaba esa función, si uno apretaba la tecla S devolvía true, si apretaba la tecla N devolvía false, y entonces uno podía poner if, si no, etc. Entonces, gran cantidad de rutinas, pide número de legajo, pide nombre, pide DNI, etc. Rutinas muy pequeñas, pide fecha. La rutina pide fecha, 5 renglones, controlar que los meses estén entre 1 y 12,
de acuerdo al mes ir a una tabla, verificar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas rutinas que potenciaban y facilitaban. Ahora bien, este conjunto de rutinas que utilizábamos, que a su vez se compilaban, como vimos, estaban las librerías de usuario, los .bj, tenían que estar en cada uno de los programas. Entonces, si mi sistema de contabilidad tenía 32 programas y yo modificaba la rutina, la biblioteca rutina, por cualquier motivo, actualizaba, incorporaba una nueva, etc., esa biblioteca de rutina ahora tenía que recompilar 32 programas. Esto era una tarea de mantenimiento bastante compleja. Por ahí nos olvidábamos de corregir utilitarios que utilizábamos cada tanto, y luego el utilitario utilizaba la versión vieja de la librería, etc. Esto era complicado el mantenimiento del software y eso afecta el ciclo de vida del software. Entonces la solución, cuando pasamos a tener 512K de memoria principal, lo cual era fantástico, fue eliminar todo este conjunto de distintos programas para transformarlo en un solo programa grande. El sistema de sueldos y jornales pasó a ser un solo programa. Y lo que eran hasta ese momento programitas independientes ahora pasaron a ser rutinas dentro del programa. ¿Por qué? Porque teníamos memoria. Y de esa manera nuestra biblioteca, en el caso de nuestra consultora, se llamaba MISE por misceláneas, nuestra biblioteca la teníamos una sola vez cargada. Y eso facilitaba el ciclo de vida del software de forma muy significativa. Manteníamos programas cooperativos en procesos grandes y complejos, pero ya todo un sistema de contabilidad, todo un sistema de sueldos, etcétera, era un ejecutable, con todas las ventajas que eso implicaba. O sea, de la década del 70 a la década del 80 migramos de conjunto de programas cooperativos a paquete de software, un software muy poderoso en cada uno de ellos. Pero esto tuvo otra consecuencia. Tomemos por ejemplo el caso de contabilidad. Teníamos un listado que era el balance, pero balance se saca una vez por año. O sueldos y jornales, la rutina que sacaba los aguinaldos. Aguinaldos se saca 2 veces por año. Pero estaba incorporado como rutina dentro del sistema de sueldos, que era un ejecutable. Entonces lo que comenzó a pasar es que en el momento de hacer el loader, de cargar el programa, cargábamos un montón de rutinas que normalmente o no utilizábamos o utilizábamos en forma muy ocasional. El sistema de sueldos había que ejecutarlo todos los días, pero imprimíamos sueldos una vez por mes y aguinaldo 2 veces por año, pero ocupaba lugar en la memoria. Y lo mismo pasó a pasar con todos los grandes utilitarios, con los procesadores de texto, con las planillas de cálculo, etcétera, que cargaban una gran cantidad de funcionalidades, pero esas funcionalidades no eran usadas, salvo excepciones. Y entonces ocupábamos toda la RAM porque la teníamos, pero gran cantidad de esa RAM estaba cargada con código que la gran mayoría de los casos no se usaba. Y la memoria es cara, entonces en los grandes sistemas, en los mainframes o en las mini computadoras en la cual teníamos conectados por terminales a 20 o 30 usuarios, nos encontrábamos con que cargábamos un programa que utilizaba el 20 o el 10% del conjunto de instrucciones y no podíamos cargar otro. Entonces se cuestionó esto, que era una norma del nacimiento de la informática, de que todo el código ejecutable debía estar cargado en la RAM. Porque gran parte de ese código ejecutable no está cargado, no se utiliza. Lo ven ustedes cotidianamente cuando utilizan una planilla de cálculo, cuando utilizan un procesador de texto. Si ustedes abren el LibreOffice o si van a software privativo o usan el Word,
les permite escribir en árabe, en vez de escribir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o si van a escribir en chino, de arriba a abajo, o si van... En realidad no lo usamos nunca. Pero por supuesto, los profesores de texto permiten escrituras de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O funciones, o tener formularios, o inclusive lenguajes de programación. Una gran experiencia de cálculo como es Excel, no solo tiene su propio lenguaje de programación, más el Visual Basic for Applications, más, o sea, tiene 3 incorporado dentro de la planilla. Nosotros vamos a poder programar macros o utilizar un lenguaje. No lo hacemos casi nunca, muy rara vez. Pregúntese cuántos de ustedes usaron en Word o en LibreOffice o en el Writer la función sumatoria en una tabla. No estamos hablando de la planilla de cálculos, estamos hablando de un texto que nos permite definir tablas y nos permite dar formato pesos a la columna y nos permite la función sumatoria. En realidad estamos utilizando en todos estos paquetes de ofimática del orden del 5% del código. Pero esto hace que no podamos ejecutar concurrentemente otros procesos. Entonces surge un cuestionamiento, y el cuestionamiento es: no carguemos todo. Carguemos únicamente la parte que estamos usando, lo necesario para empezar. Y empieza entonces este concepto de la memoria virtual, porque el proceso para poder ser cargado le tiene que ser asignado el recurso de la totalidad de memoria que va a necesitar. Pero la memoria física no tiene por qué ser realmente usada por esto. Estas son las ventajas de definir entonces una memoria que no tengo, una memoria virtual. Que supongamos que tengo, y como en la práctica no me van a requerir la totalidad del espacio necesario, voy a aumentar significativamente la productividad de mi centro de cómputo, porque voy a poder ejecutar muchos más procesos en forma concurrente. Esto de suponer una capacidad mucho mayor de la que realmente tengo, porque la demanda que voy a tener no va a ser en su totalidad, es algo que vemos cotidianamente. No es solamente un tema de informática. Por ejemplo, todo el mundo puede pedir en un restaurante champán, y el champán va a venir en una copa de champán. Pero el dueño del restaurante no va a comprar una copa de champán para cada silla que tiene, porque sería muy caro, y porque en realidad va a haber champán en 2 mesas, 4 mesas, donde haya un cumpleaños. Así que lo más probable es que el dueño del restaurante, salvo que haga fiestas de fin de año, que es un caso aparte, va a tener copas de champán la mitad que las sillas que tiene. La idea de él es que no va a todo el mundo a la vez a brindar, salvo en las fiestas, en cuyo caso necesita otro. Entonces surge este concepto que es definir, decirle al sistema operativo: tengo mucho más memoria de la que físicamente tiene, y de esa manera aumentamos la productividad, porque gran cantidad de las rutinas del código se usan en forma ocasional. Y entonces nos preguntamos, bien, ¿cómo implementamos esto? Para hacerlo,
vamos a explicarlo en el próximo video, porque ya se hizo un poco largo.